Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrao más menos amos los secretos, los romances y los giros más inesperados de las producciones que nos roban el corazón superíndice 3N desde Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En esta ocasión superíndice 3N vamos a adentrarnos en un tema que seguro les va a encantar, porque se trata de transformaciones impactantes. Has leído bien. Vamos a analizar un cambio de imagen que ha dado mucho de copyright hablar, que ha dejado a de uno boquiabierto, y que involucra a uno de los galanes queridos del momento, Kerem Bürsin. Pero no solo eso, también copyright N vamos a ver la reacción superíndice 3N, supuestamente explosiva, de Anderu Parrafoel ante este nuevo look. ¿Serú para tanto? ¿Le habrá gustado? Rense para enterarse de todo. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometemos seguir trayendo contenido jugoso, análisis profundos y todas las novedades del mundo de las series turcas. Que no se lo piensen y únanse a nuestra comunidad. Ahora sin preámbulos, vamos a meternos de lleno en este salseo turco. Como ya saben, Kerem Bürsin es uno de los actores populares y aclamados de Turquía. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo han convertido en un autocopyright icono. Lo hemos visto en un sinfín de proyectos, desde comedias románticas hasta dramas intensos, y siempre nos ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su habilidad para encarnar personajes complejos, desde el Galu, encantador hasta el hombre atormentado, le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño más menos o del público internacional. Uno de sus papeles recordados, y que seguramente lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional, es el de Serkan Bolat en la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, traducida como Llamas a mi puerta, o Love is in the air. Esta serie, perteneciente al GEU copyright nero de la comedia romántica, nos narra la historia de amor entre Eda y LDZ, una joven florista con grandes sueños más menos y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. La serie fue un fenómeno superíndice 3 mundial, y no solo por la química innegable entre sus protagonistas, Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel, sino también copyright N por su trama fresca, divertida y llena de momentos emotivos. La serie supo capturar la atención superíndice 3N del público con su humor ingenioso, sus personajes más menos hables y la evolución superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan, que pasó superíndice 3 por altibajos, malentendidos y momentos de gran ternura. Ahora bien, ¿por qué copyright menciono Senu con diéresis al cap en este contexto? Pues porque precisamente fue durante esta con diéresis copyright poca, y posterior a ella, donde vimos los cambios de look notorios de Kerem. Inicialmente en la serie lo conocimos con un estilo bastante pulido, con el cabello corto y bien peinado, un vestuario elegante y sofisticado, acorde a su personaje de empresario exitoso. Un look impecable sin duda, pero tal vez un poco predecible. Serkan Bolat representaba la perfección superíndice 3N en su imagen, un reflejo de su carácter meticuloso y controlador. Su vestimenta era un escudo, una forma de proyectar una imagen de poder y control. Pero luego, una vez finalizada la serie, Kerem empezó superíndice 3 a experimentar con su imagen. Lo vimos dejarse crecer el cabello, luciendo un estilo desenfadado y rebelde. También copyright N empezó superíndice 3 a usar barba, lo que le daba un aspecto maduro y varonil. Y por supuesto, no podemos olvidar su cambio de vestuario. Empezó superíndice 3 a optar por looks casuales y relajados, dejando los trajes y las corbatas. Este cambio no solo fue copyright tico, sino que también copyright N pareció superíndice 3 reflejar una transformación superíndice 3N interna. Kerem pareció estar abrazando una versión superíndice 3N autocopyright tica de su mismo, lejos de las presiones y expectativas del mundo del espectáculo. Este cambio de imagen, obviamente, no pasó superíndice 3 desapercibido para nadie. Los fans, los medios de comunicación superíndice 3N, e incluso sus más menos eros de trabajo, todos comentaron sobre la transformación superíndice 3N de Kerem. Algunos lo aplaudieron por su valentua y su disposición superíndice 3N a experimentar, mientras que otros lo criticaron por abandonar su estilo clásico y elegante.
Se abrieron debates en redes sociales sobre si este cambio era una muestra de autenticidad o una simple estrategia para reinventarse. Algunos fans argumentaban que Kerem se ve aún ese atractivo con su nuevo look, mientras que otros aún más menoraban el estilo impecable de Serkan Bolat. Pero la pregunta del Miyu Superíndice 3N es, ¿Q copyright pensu Superíndice 3 ande eru párrafo el de todo esto? Como muchos saben, Kerem y Ande mantuvieron una relación Superíndice 3N sentimental durante el rodaje de Senu con diéresis al cap. Su romance traspasó Superíndice 3 la pantalla y se convirtió Superíndice 3 en una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectrum culo. Su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla, y su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un autocopyright ticofenu Superíndice 3 meno medio tico. Los fans celebraban cada momento juntos, cada foto, cada entrevista, y son más menos avan con un futuro juntos. Sin embargo, lamentablemente su relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin. La noticia de su separación Superíndice 3N conmocionó Superíndice 3 al mundo del espectrum culo y dejó Superíndice 3 a muchos fans con el corazón Superíndice 3N roto. Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas, lo que alimentó Superíndice 3 a UNMU, es la especulación Superíndice 3N y el interu copyright ese medio tico. A pesar de su ruptura, la prensa y los fans han seguido muy de cerca la vida de ambos actores, especialmente cualquier interacción Superíndice 3N o comentario que puedan hacer el uno del otro. Y por supuesto, el cambio de look de Kerem no fue la excepción Superíndice 3N. Si bien Ande no ha hecho ninguna declaración Superíndice 3N pública al respecto, los medios de comunicación Superíndice 3N turcos han especulado mucho sobre su reacción Superíndice 3N. Algunos afirman que Ande se sorprendió Superíndice 3 al ver el nuevo look de Kerem, y que incluso le pareció Superíndice 3 atractivo. Otros, en cambio, aseguran que Ande no le prestó Superíndice 3 mucha atención Superíndice 3N al cambio de imagen de su expareja. Los tabloides turcos han estado llenos de rumores y especulaciones sobre los sentimientos de Ande hacia Kerem, alimentando el drama y manteniendo viva la llama de la curiosidad entre los fans. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sabemos es que Kerem Bürsin ha demostrado ser un hombre seguro de sí mismo, que no teme a los cambios y que se siente Superíndice 3 modo con su propia piel. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Su actitud frente a la vida y su disposición Superíndice 3N a experimentar son rasgos que lo definen como artista y como persona. Pero no solo Kerem nos ha sorprendido con sus cambios de look. En el mundo de las series turcas, las transformaciones de los personajes son algo común y corriente. Y es que a lo largo de las temporadas, los personajes evolucionan, maduran y por supuesto, cambian su apariencia. Estas transformaciones no solo son copyright-ticas, sino que también copyright-n reflejan el crecimiento y desarrollo de los personajes a lo largo de la trama. Tomemos como ejemplo la serie Aşk Memnu, o Amor Prohibido, un drama romántico que causó Superíndice 3 furor en Turquía y en muchos otros países. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, nos cuenta la historia de un amor prohibido entre Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, y Belul Aznedar, el sobrino del adinerado Adnan Ziyagil, esposo de Biter. A lo largo de la serie vemos Superíndice 3 Biter experimenta una transformación Superíndice 3N tanto interna como externa. Al principio la vemos como una joven frugola y superficial, preocupada solo por su apariencia y por complacer a su madre. Pero a medida que avanza la trama, y a medida que se enamora de Belul, Biter empieza a mostrar su verdadera personalidad. Se vuelve apasionada, vulnerable y decidida a luchar por lo que quiere. Su evolución Superíndice 3N es dramática y conmovedora, y nos muestra la complejidad de la condición Superíndice 3N humana. Y por supuesto su cambio interno se refleja en su apariencia externa. Al principio Biter luce un estilo elegante y sofisticado, con vestidos caros, joyas llamativas y un maquillaje impecable. Pero a medida que se adentra en su relación Superíndice 3N prohibida con Belul, su estilo se vuelve sensual y provocador. Empieza a usar ropa ajustada, escotes pronunciados y un maquillaje dramático. Este cambio en su apariencia es una manifestación Superíndice 3N de su deseo, de su rebeldía y de su lucha por encontrar la felicidad. Esta transformación Superíndice 3N de Biter es fundamental para entender su personaje y su evolución Superíndice 3N a lo largo de la serie. Nos muestra Superíndice 3 el amor puede cambiar a una persona, tanto para bien como para mal.
Su historia es un reflejo de las pasiones humanas, de los errores que cometemos y de las consecuencias que debemos afrontar. Otro ejemplo de transformación superíndice 3n impactante lo encontramos en la serie MUTSMYZYL, o El siglo magnífico, un drama istu superíndice 3 rico que narra la vida del sultú, N. Suleimu, N. el Magnífico y su relación superíndice 3n con Hurrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y en una de las mujeres poderosas del Imperio Otomano. En esta serie vemos Ceu superíndice 3 Hurrem Sultán, interpretada magistralmente por Mary Muzerli y posteriormente por Vaideperupar Rafoin, pasa de ser una simple esclava a una poderosa sultana. Su transformación superíndice 3n es impresionante, tanto física como psicolu superíndice 3icamente. Al principio Hurrem es una joven ingenua y asustada, que lucha por sobrevivir en un entorno hostil. Pero a medida que aprende las reglas del juego, se vuelve astuta, ambiciosa y decidida a proteger a su familia y a su posición superíndice 3n. Su historia es un ejemplo de superación superíndice 3n personal, de resiliencia y de la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Su apariencia también copyright n cambia a lo largo de la serie. Al principio Hurrem luce un vestuario sencillo y modesto, acorde a su condición superíndice 3n de esclava. Pero a medida que asciende en la jerarquía del palacio, su vestuario se vuelve lujoso y sofisticado. Empieza a usar vestidos de seda, joyas costosas y elaborados peinados. Su imagen se convierte en un símbolo de su poder y de su influencia en la corte otomana. La transformación superíndice 3n de Hurrem Sultán es uno de los puntos fuertes de la serie. Nos muestra Ceu superíndice 3 una mujer puede superar las adversidades y alcanzar el poder, incluso en un mundo dominado por los hombres. Su legado perdura a través copyright S de los siglos, y su historia sigue inspirando a mujeres de todo el mundo. Y podríamos seguir enumerando ejemplos de transformaciones impactantes en las series turcas. En Fatmagul Suqne, o Cu, L es la culpa de Fatmagul, vemos Ceu superíndice 3 Fatmagul, interpretada por Beren Saat, se transforma de una joven inocente y feliz a una mujer traumatizada y herida por la violación superíndice 3n. En Ecel vemos Ceu superíndice 3 Merukar se transforma en Ecel Bayraktar, un hombre sediento de venganza. Y en Medcezir vemos Ceu superíndice 3 Yaman Koper se transforma de un joven tico a un estudiante brillante y un hombre de negocios exitoso. Cada una de estas series nos presenta personajes complejos y multifacu copyright ticos que experimentan transformaciones profundas a lo largo de la trama. En definitiva, las transformaciones de los personajes son un elemento clave en las series turcas. Nos permiten conectar con los personajes a un nivel profundo, entender sus motivaciones y empatizar con sus luchas. Y por supuesto nos mantienen enganchados a la historia, esperando a ver qué copyright les depara el futuro. Las series turcas nos ofrecen un espejo de la vida, con sus alegrías, sus tristezas, sus amores y sus desengaños más menos. Ahora que hemos explorado estas transformaciones fascinantes, es hora de concluir. Hoy hemos visto Ceu superíndice 3 los cambios de look, tanto de actores como de personajes, pueden tener un impacto significativo en nuestras percepciones y emociones. Hemos analizado el cambio de imagen de Kerem Bürsin, las posibles reacciones que pudo haber generado, y hemos recordado otros ejemplos de transformaciones impactantes en el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n sobre las series que mencionamos. ¿Ceu es su serie turca favorita? ¿Q copyright transformación superíndice 3n de personaje les ha impactado S? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Muchísimas gracias.